De pronto, acá mismo, hoy mismo, en esta reunión, se está creando una especie de país con gente de varios sitios, ¿no? Con gente de varios sitios, ¿no? Como ha sido mi país muchas veces, con el que he vivido junto con Luis, él de Colombia, yo de Perú, con amigos de Brasil, de Ecuador, de Guinea, de Senegal, de España, de Portugal, de Nicaragua, ¿no? Un sitio donde de verdad se junta mucho Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, Latinoamérica, Iberoamérica e Hispanoamérica. Todos estos nombres que se cruzan, ¿no? Que se entrecruzan y que viene a ser también todo ese magma de culturas, de sangres y justamente de direcciones que han tomado nuestros países, nuestros territorios o nuestras gentes, ¿no? Un territorio que existía, Abya Yala, el cual fue conquistado por pobladores precolombinos, mucho antes de los incas. Los incas suelen ser los últimos, digamos, en el poder, una cultura también conquistadora, ¿no? Sometedora de otros pueblos, ¿no? Luego viene la conquista española, ¿no? Donde se vuelve a fusionar, ¿no? Y es de ahí, a partir de ahí, de donde salimos todos, digamos, ¿no? De este cruce o de esa historia de dolor y de victoria a la vez, ¿no? ¿Y por qué digo esto, no? Porque siempre hay una especie de revancha, uno cuando dice, sí, que la conquista española, que bla, 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 que se llevaron el oro, todo eso, ¿no? Pero realmente hay una cosa que yo aprendí viviendo en Madrid durante muchos años de mi vida, ¿no? Una ciudad que no solo me acogió, sino que yo considero que es mi ciudad y que soy de ahí, que pertenezco ahí, ¿no? Una cosa que aprendí es que está bien mirar el pasado, pero es más importante mirar el presente, ¿no? Y el presente somos todas estas sangres, todas estas naciones que ahora estamos en Ay, este Joaquín. punto de partida y digamos, en este encontronazo que hemos tenido, ¿no? Que a partir de ahora es donde estamos creando, ¿no? Donde estamos tratando de sentir y donde estamos tratando de definirnos. ¿Por qué digo esto? ¿No? Porque aparentemente, digamos, hay una especie de línea que sigue en la historia y de pronto la línea toma otra dirección, ¿no? Y justamente la dirección es el tema de este conversatorio, la dirección de cine, ¿no? ¿Qué es lo que significa dirección? ¿Dirección a dónde? ¿No? ¿Cómo, o sea, hacia dónde se dirige, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un concepto bien interesante que es la definición etimológica de dirección y dice acción y efecto de guiar, ¿no? Eso es lo primero que dice, acción y efecto de guiar, ¿no? Entonces tenemos dos palabras, acción y guía, que tienen un efecto y debe haber también una consecuencia, ¿no es cierto? Entonces, si es que hay una consecuencia, digamos, puede haber también un mensaje, una lectura y un aprendizaje. Entonces, lo importante para nosotros en esta charla abierta que quiero dar y que me gustaría también que puedan intervenir todos, es de cómo aterrizar nuestro discurso narrativo, nuestro discurso sensorial, nuestro discurso ideológico, nuestro discurso, el que fuera que nos interese, a la forma cinematográfica. ¿Cómo lo llevamos a imágenes, sonidos, historias, sensaciones, no historias, no lugares, lugares predeterminados, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué es lo primero que uno tiene que tener para desarrollar algo? Una idea, ¿no? Y decir una idea es muy amplio. Entonces vamos a ir más específico y puede ser una idea sobre un tema, ¿no?
ya tenemos algo que nos va diciendo, tenemos una idea sobre un tema, pero una idea sobre un tema te la puedo dar yo también, ¿no? O te la puede dar la persona de al lado, o te la puede dar un periódico, o una televisión, o simplemente un post, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos saber una idea de un tema y qué pienso yo acerca de esa idea. Ahí tendríamos, digamos, un primer discurso de 3 elementos. Una idea de un tema y qué pienso yo acerca de ese tema, ¿no? Ya estamos de pronto en el yo. Y si bien se dice, por ejemplo, que el cine puede ser objetivo o subjetivo, ¿no? En este caso no vamos a entrar a ese paradigma, sino vamos a partir desde el punto de vista del yo, el tú, el ustedes y el nosotros, ¿no? ¿Con qué voz vamos a contar la película, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, de dirección, es un yo que es tú. Por ejemplo, en el caso de que estés haciendo, por un burdo ejemplo, un monólogo con un personaje en dirección, ¿no? Ok, yo soy el director, ¿qué eres tú? ¿No? O desde dónde te paras, el yo, tú, ellos o nosotros. ¿Cómo cuentas la historia desde qué punto de vista? Entonces también tenemos esto que es el punto de vista y desde dónde vemos las cosas, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo una cosa que conversamos para un trabajo experimental, por ejemplo, que hicimos con Luis, no es lo mismo ser colombiano o peruano en Madrid que ser colombiano o peruano en Colombia o en Perú. Y hablábamos de ese transnacionalismo, ¿no? Y esa distancia física, kilométrica, en el caso de Perú, 8.956 kilómetros, ¿no? Esa distancia física, ¿no? También te distancia del sujeto de estudio o tema o idea que nos interesa, ¿no? Entonces, todo cambia de acuerdo tú desde dónde lo puedas ver. Y yo creo que una de las principales cualidades que tiene que tener una directora o un director o un autor o una persona que quiera hacer un proyecto es saber desde dónde se posiciona para ver el problema o sujeto, ¿no? Y eso lo va a llevar a ver también desde dónde se posiciona para dar el discurso, dar la opinión. Yo estoy viendo el sujeto desde acá afuera, estoy viendo mi país desde el extranjero, ahora estoy viendo mi país desde el interior del país y veo a España desde el extranjero. Le pregunto a Luis, ¿cómo están? ¿Están confinados o no? ¿No? Entonces, tenemos esta percepción que ya cambia la percepción, pese a yo conocer absolutamente la ciudad de Madrid, ya cambia la percepción desde dónde lo ves. En el caso de la escritura, obviamente, también cambia porque es una cosa que nos imaginamos, escribimos y proyectamos hacia un lugar, ¿no? En el caso de la dirección tiene muchas etapas. La dirección comienza con la idea o la preconcepción de la idea, ¿no? Pasas a la idea, pasas al proyecto, pasas al desarrollo del proyecto, pasas a la preproducción del proyecto, producción, postproducción, distribución, exhibición. Digamos que es como decir una cadena natural, pero el director está inmerso en todas esas etapas, entonces hay muchas formas de etapas de dirigir, ¿no? Dirigir no solamente es, aunque o sea, no solamente es poner el plano o decir dónde va la cámara, aunque la función principal del director es decidir. Es decidir, en mi caso, hay proyectos que yo he rodado solo y hay proyectos que yo ruedo con mi equipo. Para rodar con equipo, ¿no? Luis es testigo como actor, ¿no? Es una olla de ideas, de cosas que vamos sacando para hacer la idea, pero finalmente yo como director he sido quien he tenido que tomar la decisión de qué idea se sigue, ¿no? Si tomo la decisión que me da la idea de que sigue la idea de Luis, o mezclo un poquito su idea con mi idea, todo eso va a ser el director y para eso es desde dónde estás viendo tú el asunto, ¿no? Que no es desde la misma posición ni del actor ni del espectador, ¿no? Sino el director
tampoco tiene esa mirada omnipresente, ¿no? Pero sí tiene que tener la cualidad de saber sumergirse en cada piel de cada zona, ¿no? Y ahí vamos con el discurso, entonces, ¿no? Por ejemplo, el qué quiero decir y cómo lo puedo aterrizar a la forma cinematográfica, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, de un trabajo que quiero hablar, para resumir, un trabajo experimental que hicimos con Luis, quisimos hablar un poco de la transnacionalidad, quisimos hablar un poco del territorio, quisimos hablar un poco de, obviamente, de la migración, quisimos hablar un poco de qué es el país para cada uno, ¿no es cierto? ¿Qué era el Perú para mí, que yo estaba fuera de Perú años de años? ¿Qué era Colombia para Luis, la Colombia que estaba fuera de años? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque ese trabajo experimental que hicimos, ¿ya? Es experimental en el sentido de que no utilizamos guión. Nosotros nunca utilizamos guión, nunca hubo un guión para nada. Conversamos del asunto, conversamos unas cuantas veces, definimos unos personajes, por dónde se quería mover, por dónde se iba a mover el discurso más que la narrativa, y en base a eso nos fueron saliendo, digamos, personajes, ¿no? Nosotros entonces, también salió un tema que era la voz de una generación de gente de Colombia, ¿no? Que, digamos, está invisibilizada, que son los que viven afuera y no han tenido la cualidad de ser escuchados, ¿no? Gente exiliada que no ha sido. Entonces esa voz bien importante, ¿no? Gente de nuestra generación en el caso colombiano. Muchas similitudes con el caso peruano, ¿no? Pero casos también argentinos y chilenos, migrantes, todos, ¿no? Muchos casos iguales, pero en este sentido nos centramos en el caso colombiano, ¿no? Que fue una decisión que tomé luego de conversar con Luis y exponer que ese tema que nos atraviesa a todos los latinoamericanos, incluso los iberoamericanos, porque también hay muchos españoles que han migrado de forma también inversa, ¿no? Y ese tema concluimos que era más interesante tratarlo desde el lado de Colombia y el lado de los desplazados de una guerra, ¿no? Que además incluía esta palabra que era la invisibilización seguido de el silencio, ¿no? Cuánto silencio se le puso a una generación de un país que es caracterizado por la música, por el sonido, ¿no? Que es una manifestación cultural del país, digamos, una manifestación cultural primaria, así como en Perú puede ser considerada la comida una manifestación cultural primaria, en Colombia una manifestación cultural primaria. Entonces, teniendo este discurso, decimos, ¿cómo lo aterrizábamos? ¿No? ¿Cómo lo aterrizábamos a planos? ¿No? Y esa es, digamos, la parte interesante, ¿no? Que también se cruza, en este caso, en mi primer largometraje, que se llama Samichay, que es una palabra en quechua, que significa en busca de la felicidad, y es un largometraje que está rodado en quechua enteramente, a 5.000 metros de altura, ¿no? Con campesinos reales, liderados por el gran actor, investigador, también indígena, Amiel Cayo, ¿no? Que es el maestro Amiel Cayo, que además es músico, mascarero, ¿no? Quechua hablante, hablante de Aymara, de la región de Puno, que eso ya es altiplano, ya es otra cultura también, ¿no? Ya, ellos ya no son quechuas, ya son aymaras, ¿no? Aún así, Amiel es un investigador de la cultura andina y con él nos pusimos a hacer ese trabajo también de la misma forma a abordar una investigación o cómo uno aborda un tema para llevarlo a la narrativa cinematográfica. Entonces, en el caso, para resumir un poco, la película va de un campesino que vive en las alturas de los Andes y tiene que emprender un camino que lo lleva hasta el llano de los pueblos, ¿no? Esto
un discurso que teníamos nosotros, la creación con Hugo Carmona, director de fotografía, Sergio García Locatelli, productor, era, yo le llevé este paradigma, les dije, ¿no? Utilizarla como visión andina, y mientras estamos más cerca al Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, en cristiano, el mundo, el cielo, el sincretismo ya está, ¿no? Mientras estamos ahí, ¿no? Es una sensorialidad, y cuando bajemos al llano, otra sensorialidad, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras más cerca al cielo, ¿no? Queríamos que la cámara tuviera, digamos, una forma o una personalidad. No, luego hablamos de lentes, de planos, de esas cosas, ¿no? Pero estamos hablando de algo orgánico. Ahorita, en esta etapa, por ejemplo, es como decirle, ni siquiera a veces lo tenemos claro todavía. Hay que trabajar, de estas cosas tampoco vienen que se te ocurre y ya, lo tienes. Hay que trabajar mucho, hay que ir por muchos caminos errados para finalmente agarrar y decir, ok, esto lo voy a hacer de esta manera y de esta otra, ¿no? Cada uno tiene que buscar su método, escribirlo, dibujarlo, redactarlo, filmarlo, depende, cada uno tiene que buscar su método de hacer ese tipo de apuntes, pero no es que se te ocurra la fórmula precisa, ¿no? Y de hecho todo cambia, ¿no? Pero nos pusimos a pensar eso, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizamos esto de la cosmovisión andina, ¿no? Porque nosotros queríamos hacer esta película en quechua, ¿no? Que era la génesis del proyecto, y de un campesino recorriendo los Andes con su vaca. Esa era en realidad la película en un principio que queríamos hacer, ¿no? Nos llevó a desarrollar toda esta propuesta, ¿no? A través de la lengua, ¿no? De la lengua quechua, mostrar la lengua quechua en resistencia, ¿no? Como resistencia, ¿no? ¿En qué sentido? Por ejemplo, la lengua no solo sirve para hablar, sino también transmite cultura, transmite cultura. Entonces, en el caso del quechua, un idioma silenciado o que se ha tratado de silenciar durante años, el hacer una película en quechua también es de alguna forma discursivo y digamos, para visibilizar el idioma o visibilizar la lucha, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, ya teníamos, digamos, la idea clara de hacerla en quechua, ¿no? Sin embargo, yo, por ejemplo, en un workshop presento el proyecto y una asesora de proyecto me dice, pero en Perú todos hablan quechua. La asesora de proyecto obviamente no era peruana, tampoco sudamericana, y me dice, en Perú todos hablan quechua. Y yo le digo, no, no todos hablan quechua. Y me pregunta entonces, ¿por qué todo tu guión es en quechua? ¿No? Y claro, porque yo en la justificación del proyecto estaba poniendo que el quechua era un idioma en desuso que se intenta silenciar, que no se habla en las grandes ciudades, solo pertenece a comunidades, localidades, ¿no? Y todo mi guión estaba escrito en quechua, entonces me hace notar eso. Entonces me dice, si tú estás haciendo esta justificación de que es un idioma en peligro, yo no veo eso en tu proyecto. Yo veo en tu proyecto que todos hablan quechua, ¿no? Por lo tanto, yo veo un idioma vivo. Entonces, ahí nos llevó de pronto a otra parte, que eso ya estamos viendo guión y dirección, ¿no? De, ok, eso es cierto, ¿no? No podemos hacer todo en quechua porque la vida real no es en quechua y justamente es el castellano el que está comiendo al quechua, ¿no? Por resumirlo de alguna forma, ¿no? No solo de quechua, sino hablamos del pensamiento hegemónico neoliberal capitalista, ¿no? Que destruye las economías o flujos o vínculos locales, comunitarios, ¿no? Que son afines a nuestras culturas latinoamericanas, bueno, y en España también, mucha cultura comunitaria, eso es verdad, mucha cultura comunitaria, ¿no? Pero son características muy afines, ¿no? Entonces, eh, nosotros agarramos y pensamos en eso, entonces dijimos, bueno, es verdad, tiene que haber la entrada del español, ¿no? Tiene que haber la entrada del idioma español dentro de la película, porque si no, no se va a sentir justamente
este peligro que es el perder este átomo de cultura, que es la cultura quechua, frente a la gran globalidad, ¿no? ¿No? Frente, digamos, a gobierno tras gobierno que tratan de mejorar y se empeora la cosa, pero digamos, queda en el limbo estas cosas, entonces eh, nosotros nos pusimos a pensar y dijimos, ¿qué quechua se va a hablar? ¿No? Y decidimos utilizar el quechua real que hablan en las comunidades, ¿no? Con sus préstamos del castellano, con sus palabras inventadas, ¿no? Con todas estas variantes que tienen realmente, ¿no? También teníamos la parte en el guión que estaba traducido al quechua, sin embargo, al grabar con campesinos, nos encontramos que los campesinos, sobre todo las personas mayores y ancianos, no habían sido escolarizados, obviamente, entonces ni leían ni escribían quechua. Hablaban su idioma quechua, pero ni leían ni escribían quechua. Entonces, el hecho de tener un guión para que ellos memoricen, lean o ensayen y encima agregarle el factor de que no son actores, era una cosa, digamos, realmente disparatada. No tenía sentido hacerlo así. Entonces ahí de pronto hay que decidir, ¿no? Y todo esto son decisiones, obviamente, que no es que tomes solo, siempre tienes un equipo que te ayuda. Dime, Marco, no te escucho. Vale, sí, ahí está. Mauricio, bueno, justamente con esto, lo que estabas hablando, te hago un comentario que estaba en el chat. Después, Luis, también no sé si querés aportar algo a la charla. La verdad que me parece súper interesante lo que estás planteando. Y te leo, si bien después vamos a tener más tiempo para también otras consultas, pero me pareció interesante lo que plantea Leila. Dice, teniendo un guión puramente en quechua, ¿no se puede justificar como una reivindicación frente a todas las problemáticas que mencionas? Me queda la duda del comentario de la asesora. O sea, sí se podría, pero en el caso, la historia que yo tenía no daba pie a eso, ¿no? Era, digamos, una historia, por decirte, diaria, común, coloquial, ¿no? No tenía, de hecho, ninguna parte que aluda a eso, ¿no? De hecho le agregamos en el guión, sí le agregamos una parte que era justamente lo que dice Leila, ¿no? Que era un diálogo que era el de, ¿cómo era el diálogo? Era con la hija, ¿no? Que la hija, ya generación millennial, no quiere hablar quechua, ¿no? No quiere hablar quechua. Entonces sí le agregamos esta parte, ¿no? Pero para sorpresa nuestra, cuando conocimos a la chica que interpretó a la hija, fue justo de la misma manera. Vino para una película, se enteró del casting, ¿no? Por supuesto que su padre era el que nos estaba cediendo, alquilando el terreno para filmar, y vino ella con unos leggings súper apretados, súper vestida, producida, maquillaje, ¿no? Entonces vino ella y su hermana, ¿no? Entonces me preguntaron, bla, bla, ¿para qué es la...? Le dije, bueno, es para una película, que esto y el otro, en quechua, y me dijeron, en quechua no sabemos, no sabemos, no sabemos. Entonces, el papá escuchó, ¿no? Y le mandó su chiquita, como decimos acá, ¿no? Y al toque se puso a hablar en quechua, ¿no? Entonces resulta que conociéndola y todo, me enteré que ella había bajado al pueblo, se había alquilado un cuarto con su hermana, donde su tía, porque no querían estar en la altura de sus padres porque se les cuarteaba la piel, ¿no? Entonces, claro, uno de pronto se encuentra estas cosas, ¿no? Y dices, exactamente es la incursión de la vida urbana en la vida rural, ¿no es cierto? En la vida, pero sobre todo esos conceptos, ¿no? ¿Quieres decir algo, Luis? Sí, yo quería también
resaltarte un poco lo que se trae en cuanto al concepto, porque hablamos también de la lingüística y de la hegemonía lingüística a través de la evolución de los pueblos latinoamericanos. Entonces, a nivel evolutivo de la lingüística, que ahora se llamaría lingüística aplicada, las capas lingüísticas han venido ocultando nuestra riqueza en cada país latinoamericano, porque todos hablamos español, castellano, pero cada uno adaptado a nuestra propia región. Entonces, ahí donde todos nuestros dialectos, la riqueza de nuestros dialectos, de nuestros pueblos campesinos e indígenas, han venido de alguna otra forma siendo sepultados debido a la hegemonía que tú acabas de decir, que es la evolución lingüística de ese español o castellano, por así decirlo, en nuestra Latinoamérica, excepto Brasil, ¿no? Que a Brasil le ocurre lo mismo, pero a nivel de portugués Exactamente, exactamente. con propiamente Portugal. Entonces, te quería resaltar esa parte porque es muy interesante lo que hablamos ahí a través de la guionización de estas historias para resaltar la lingüística. Exactamente, ¿no? Esa parte de la hegemonía, ¿no? Y es donde nosotros hablamos de la lengua y hablamos de conceptos, ¿no? Eso no es una lengua, sino es un concepto, es una forma de vida, es una forma viviente, es un cuerpo. La lengua es un cuerpo presente que está atravesando una materia que es la vida, ¿no? Entonces, el matar o silenciar esa lengua o esa vida pues era justamente el discurso, ¿no? Y un terreno donde nos queríamos mover nosotros era justamente esta parte discursiva de el choque del mundo rural frente al mundo urbano, donde las necesidades de los hombres y mujeres de los Andes, en este caso, ¿no? O de los mundos rurales, se vuelven los mismos que las necesidades de las mujeres y hombres de las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en estas zonas, donde hemos filmado muy alto, no hay luz eléctrica, obviamente, no hay luz eléctrica, ¿no? Pero llegará en algún momento, llegará un poste de luz con el alumbrado eléctrico y su respectiva factura, ¿no? Porque ese progreso no llega solo, ¿no? Entonces ya tenemos a alguien que de pronto tiene un campesino, ¿no? Que vale que pague, por ejemplo, no importa que pague $1 por mes, ¿ya? Vamos a poner eso. En este caso, son 3 soles con 33, ¿no? Que se pueden comprar 1 kilo de papas. Bueno, puedes comprar cosas con eso, me refiero, ¿ya? También se puede comprar una Coca-Cola, pero es, bueno, ese precio, ¿no? Entonces, espera, ¿se están preguntando acá? Ah, no, sí. No, vale. Ya está, ya respondiste. Sí. Bueno, entonces eran esas necesidades que hablaba, que es ese cruce, este choque de la vida urbana, ¿no? En las comunidades rurales, ¿no? Entonces, otro aspecto también que nos pasó en este workshop, ¿no? Justo para que que tiene que ver con la pregunta de Leila, era, nosotros decíamos, queremos ir a filmar esto de esta forma porque es la última generación de mamachas, de señoras, de madres de los Andes que usan la ropa típica, ¿no? Entonces, porque eso se está perdiendo y habría que cuidarlo. Entonces, claro, esta otra asesora muy buena, una documentalista, nos dice, pero tú les has preguntado a las chicas si quieren seguir vistiéndose así. Les has preguntado a todas las chicas si quieren seguir vistiéndose así, ¿no? Entonces, de pronto uno de nuevo cae también inevitablemente en esta mirada de blanco burgués, inmigrante, viviendo en Madrid, con estudios superiores, ¿no? ¿Entiendes? Porque uno también tiene que ser, digamos, consciente de dónde está, digamos, de dónde está parado o desde qué punto lo está viendo, ¿no? No renegar desde qué punto lo ves, cada uno tiene sus cualidades y sus problemas que arrastra, pero sí saber desde dónde te estás mirando esto, ¿no? Entonces, eso fue también como un cachetadón y dijimos, es verdad, tú no le puedes decir a las personas, escuchen o cuiden esto o tanto, ¿no? Es como que hubiéramos llegado con Luis a Madrid y nos hubieran dicho, no, ustedes no pueden comer jamón porque tienen que seguir con sus costumbres nomás, usted ve empanada y usted su ceviche, ¿no? Y es como que no tiene sentido, ¿no? Aparte, porque es la ley natural y está demostrado que la fusión, el mezclarse, es la supervivencia, ¿no?
Eso es lo que hace, entonces, inevitablemente la cultura es un agente vivo que está en cambio, no lo puedes enmarcar, ni encorsetar, ni definir, ni nada. Entonces ya teníamos ese discurso, entonces también dijimos qué ropa van a tener, ¿no? Entonces, ¿qué ropa van a tener los personajes? ¿No? Y en base a eso fuimos construyendo el vestuario, que es un vestuario muy documental, tal cual se utiliza ahí, ¿no? El director de arte, Guillermo Palacios, consiguió ropa de los campesinos, se prestó, y con eso armamos toda la parte discursiva del vestuario, ¿no? Entonces, ¿por qué hablo del vestuario? Porque es bien diferente, por ejemplo, la propuesta que tuvo Guillermo Palacios, que es el director de arte, ¿no? Me dijo, es muy diferente que compremos la ropa, yo la pase por un proceso, va a quedar increíble, te la desgasto, te la rompo, todo lo que quieras, va a quedar increíble, pero es muy diferente a que usemos la ropa de ese campesino, ¿no? Entonces, claro, yo entendí lo que me estaba diciendo Guille, porque yo también lo pensaba, pero no sabía cómo traducirlo, ¿no? Y uno ya con el vestuario está dando información, estás haciendo narrativa, ¿no? Estás diciendo qué código va a tu película, qué código de realidad, pongamos en términos sencillos, si tiene la barba afeitada, si no la tiene, va esto, el polo rasgado, es un polo como dicen, de deporte, de tal, tiene una camisa, tiene un gorro, tiene zapatos, ¿no? O sea, todo eso son elementos, pero ¿cuáles? ¿Cuáles eran los que debería llevar? Entonces, en ese sentido, una decisión que tomé junto con mi equipo fue la decisión con Guillermo, el director de arte, de recoger ropa de los mismos pobladores, ¿no? Inventariar ropa y alquilar el mismo vestuario, ¿no? Obviamente hay cosas que los actores también prefieren utilizar lo de ellos, ¿no? Obviamente sus zapatos son sus zapatos, sus chanclas, sus ojotas son sus chanclas, no van a ponérsela de otros, ¿no? Tienen sus propios gorros, también se hace también el proceso, todo eso. Se completa, se trabaja en equipo, a lo que voy, ¿no? Pero ya tenemos, digamos, dos formas discursivas, ¿no? Digamos, de esta especie de reivindicación. Por un lado, la parte de la lengua como núcleo viviente de cultura y por otro lado, pues, la parte del vestuario, ¿no? De que es este enfrentamiento inexorable al cambio, ¿no? Que va a ocurrir sí o sí, ¿no? Entonces, ya teníamos cómo manejar esos discursos, ¿no? Pero no solo eso, sino una de las génesis del proyecto, obviamente cuando yo escribo el proyecto era a color, Samichay, ¿no? Pero rápidamente al año comienza a tomar el blanco y negro. Entonces, ¿por qué se pasa el proyecto a blanco y negro? ¿No? Porque de pronto me doy cuenta a color que comienza a fallar, ni siquiera habíamos filmado, comienza a fallarme a mí la concepción de la idea a color, no me funciona, ¿no? Entonces, comienzo a hablar con Hugo, con el director de fotografía, y nos damos cuenta que efectivamente la sierra es un paisaje idílico y hermoso, pongas la cámara donde la pongas, con el lente que tengas en el momento que te dé la gana, fuera de foco, con foco, de cabeza o donde quiera, va a ser el paisaje idílico y hermoso. Entonces, nosotros justamente no nos queríamos mover por ahí porque queríamos hablar de que la sierra, 5.000 metros donde vive esta persona, era un paisaje agreste, sin energía eléctrica, sin servicios potables, sin agua potable, con altura, con poco oxígeno, con barro, con frío, con humedad, con tormentas, y el color no nos ayudaba porque el verde, y si salía un rayito de sol, menos, porque ese rayito, ¡pum!, con el verde, ¡plá!, pintaba todo, ¡pum!, ¡pum! Dios, aparecía Dios, ¿no? Este concepto también es bien importante, que ahorita entramos al de Dios versus Inti, o sea, toda esta parte que también teníamos con Hugo, que son cosas que, digamos, no salen en la película, pero están, porque uno va dirigiendo y va construyendo eso, porque uno, cuando hablé de dirigir y dije dirigirse hacia dónde, justamente es esto, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Y les hablo de todas estas ideas que son la película, porque luego hay que dirigirse a todas esas ideas con planos, con actores,
con sonidos, con escenas, con edición, con muchas cosas, ¿no? Entonces, es toda la forma de concebir, concebir el discurso y bajarlo a imagen, ¿no? Entonces estábamos también Dime, Marco. Yo quiero, en realidad quiero ver si meto un poco la cuchara. Eh, Te comento, vos sabés que con esto de lo que vos hablás, justamente ahí en Perú tienen un fotógrafo muy, muy, muy importante, muy famoso a nivel mundial y es más extranjero que peruano, que es Mario Testino, y hablando un poco de la imagen, justamente lo que planteabas, y que fue muy criticado él con esas imágenes, no sé cómo se tomó en Perú, pero bueno, agarraba este concepto de lo que vos hablabas, de justamente tratar de identificar todas las personas con la misma vestimenta y tratando de trabajar con la misma vestimenta. Me surgió eso y digo, ¿cómo lo tomás vos? ¿Qué crítica podés hacer con respecto a eso? Porque es muy diferente a lo que vos estás planteando, obviamente. Pero bueno, nada, me pareció importante esto de, bueno, también es peruano, él, fotógrafo y con otra Sí, ideología, me imagino yo, ¿no? sí, sí. Una de las cosas que conversábamos con Hugo y con Sergio, y también muchas veces con Luis en otros temas hemos conversado, esto era de la apropiación cultural, ¿no? De que no queríamos llegar nosotros con esa mirada eurocentrista, pese a ser latinoamericanos, eurocentristas, de blancos, burgueses. Bueno, Hugo es cusqueño, ¿no? Pero tiene también educación superior, director de fotografía en Madrid, ha hecho largos, todo. O sea, me refiero llegar en plan de pum, oye, ok, vamos a hacer la película, ¿entiendes? O sea, no era para nada eso, ¿no? Entonces, nosotros sí teníamos muy claro ese terreno que era donde nos queríamos mover, ¿no? Que era justamente el lado contrario a esta especie de aprobación, y siempre moviéndonos desde el respeto, ¿no? Desde la idea colectiva y desde el conjunto, ¿no? En este caso, ¿por qué? Porque es algo que iba cargado de discurso, ¿no? Entonces, eh, sí, sí sabíamos eso, conversamos de muchas cosas, lo que no quisieron hacer no se hizo, ¿no? Hay que respetar lo que, lo que es. Eh, Tienes que tener en cuenta también esas cosas que son realmente pues, lo que configuran el universo real de la película, ¿no? El universo real de la película. Entonces, sí era un factor importante, de nuevo lo repito, desde donde uno se posiciona para ver. Y en nuestro caso nosotros partimos desde la antropología audiovisual o una especie de etnografía, ¿no? Yo he estado, digamos, viviendo en Cusco casi un año entero, ¿no? Que Luis es testigo, que en el 2017 puse en marcha el plan y le dije 2018 me voy, me vio vender todas mis cosas para hacer la película y rumbo a Lima y ahí estuve, ¿no? Entonces, he estado, digamos, metido, digamos, aprendiendo, empapando y sobre todo midiendo las distancias, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bien importante eh, saber digamos, este principio de alteridad, ¿no? De empatía tiene que ir más allá que lo que es de hacer una película. Perdón que te corte aquí, Mauricio, pero lo otro interesante que veo es el reconocimiento de nuestra intracultura, porque somos de una misma zona, pero no nos denominamos culturales, sino intraculturales, que también hay un choque intracultural para poder entrar en el espacio vital del otro y como tú acabas de decir, ganarnos o trabajarnos la empatía para poder ganar o para poder hacer cine en cuanto a la investigación previa, porque es una línea muy frágil en querer hacer cine y no investigar previamente para poder llegar al otro frente a nuestra propia intención. Es ahí donde es muy vital el manejo de nuestra propia intracultura según el territorio donde hayamos nacido o queramos hacer nuestro propio proyecto. Sí. Eso, o sea, eso es fundamental, ¿no? Porque al final me refiero, nuestros países están llenos de muros,
¿no? Están llenos de muros por todos lados, ¿no? Digamos que hay puertas por todos lados, ¿no? Creo que se atraviesa este mismo problema. Entonces, sí es bien importante eso de la intercultura y estos conceptos, ¿no? que configuran eso, ¿no? Entonces nosotros nos fuimos también pues al blanco y negro justo por esa idea, ¿no? Porque el blanco y negro nos ayudaba a llevar más esta temperatura, este frío, mostrar más las texturas, quitarle lo bonito. Entonces comenzamos a trabajar un concepto con Hugo Carmona de la ausencia del color, cómo es la vida cuando le quitas el color, cómo es las cosas cuando le quitas el color, ¿no? Una palta, por ejemplo, un aguacate en blanco y negro se vuelve insípido, de hecho ni parece comida, si le quitas la pepa, la semilla no es ni comida quizás, ¿no? Entonces, ¿cómo es la vida cuando se vuelve en blanco y negro, ¿no? Entonces ahí también comenzamos, digamos, a agarrar y de nuevo aterrizar de nuevo la idea ya a forma visual, ¿no? Que se junta con esta idea que desarrollé con Hugo luego del Hanan Pacha y el Unku Pacha, el mundo de arriba y el mundo de abajo, de mientras más arriba estás, más los planos, la cámara respiraba más, eran planos más amplios, digamos, la puesta en escena tenía, nosotros nos planteamos un tiempo de presente continuo, ¿no? Queríamos que el presente y el pasado y el futuro estén en la misma dimensión, por decirlo, ¿no? En un mundo donde te cruces con vivos, te cruces con muertos, ¿no? Habiten el mismo espacio, ¿no? Sean cuerpos que cruzan la misma materia. Eso es entonces, en ese sentido, digamos, vimos la parte de la dirección con, o sea, con Hugo, que está haciendo la fotografía, ¿no? Y comenzar a utilizar la amplitud, la respiración y la naturaleza, que era que queríamos que la naturaleza sea un personaje más en la película, ¿no? Entonces, para esto, el director de foto aterrizó el concepto a lentes angulares, ¿no? Pero el personaje siempre a una distancia para no deformar, ¿no? De esta manera incluir el personaje y su elemento, que era la naturaleza, que era un personaje presente más en la película, ¿no? Entonces, ya con esto, digamos, con estas cuatro ideas, nosotros ya teníamos, digamos, una base ideológica y cinematográfica discursiva, ¿no? Para comenzar a concatenar todas estas ideas, que era el choque del mundo rural con el mundo urbano, ¿no? Y teniendo todas estas bases, fue que salen los planos, salen las escenas, todo eso. Sí, sí, adelante, Marco. Perdón, te interrumpo 2 segundos más de nuevo, solo para advertirte que más o menos entre 5 o 7 minutitos cortamos para que la gente pueda hacerte consultas y seguir desarrollando esta charla, ya quedando solamente 20 minutos. ¿Te parece, Mau? Sí, perfecto, perfecto. Dale. Perfecto. Entonces, otro aspecto, pues, digamos que ya se suma también a la parte esta, digamos que no solo es la producción, ¿no? Sino también ya viene el montaje, ¿no? Es el tiempo del montaje, ¿no? Dónde, o sea, concretamente, dónde cortas el plano o dónde cortas la escena, ¿no? Y esto, ¿a qué tiempo respondía sensorialmente del personaje o de la acción, ¿no? Entonces, era una cosa que sí nos pensamos nosotros cuando filmábamos, por ejemplo, nos interesaba mucho qué sucedía cuando acababa la escena, las colas. Hablamos con todo el equipo que no sabía nuestro método de trabajo con Hugo, ¿no? Que nos conocemos de años con Hugo, entonces filmamos de esta forma, pero hablamos y dijimos, cuando terminemos la escena no vamos a decir corten,
ni nada para que la cosa continúe. Ya han habido escenas de 30 minutos, escenas de 40, ¿no? Que posiblemente se convierten en planos de 30 segundos o tanto, ¿no? Pero cosas de ese tipo para obtener tales resultados, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, el cortar, ¿no? En la edición, el tiempo del montaje, ¿no? Era bien importante, ¿no? En el sentido por ejemplo, no por hablar de un minimalismo o economía de planos, ¿no? Sino que nosotros nos propusimos también, mientras él al principio de la película y el menos, y estábamos más cerca al Hanan Pacha, utilizar menos planos, y cuando vamos llegando a la ciudad, utilizar más planos, ¿no? Para tratar de aterrizar la parte de la pulsación de la vida que puedes respirar en las montañas a la vida más caótica y trepidante que se da en las ciudades. Entonces también cambiar, digamos, la temporalidad o, digamos, o el beat narrativo, ¿no? En el montaje, ¿no? Y eso fue un poco lo que hicimos también, bueno, también con la foto, ¿no? Que mientras más avanza también, obviamente esto se mezcla, ¿no? Porque hay planos cerrados al principio y planos abiertos, nunca es una fórmula que tú puedas decir, esto lo voy a hacer así, pero tener estas cosas claras te ayudan justamente a cambiar, ¿no? Mientras más claro lo tenga uno, es más fácil cambiar, porque en un rodaje lo que se va a presentar sí o sí es el cambio, ¿no? Y más bien no te fíes de un rodaje que está saliendo tal cual lo has planeado, ¿no? Sobre todo ahora que tienen 48 horas para hacer un proyecto, ¿no? Sepan muy bien aprovechar los errores y muy bien dar las soluciones, porque ese error puede ser luego la virtud y puede ser la columna que sostenga la película. O sea, créanme que es una cosa que no voy a llamarla mágica, pero sí algo que es azaroso, que es de acuerdo a cómo sucede todo el rodaje y de acuerdo a cómo se monta, pero muchas veces eso sucede. Entonces, no se ofusquen pues buscando la toma o la escena o tal, vean lo que tienen y vean que con eso puedan trabajar, ¿no? Y dedíquele tiempo a la parte que creen que les va mal, ¿no? O no mal, digamos menos, ¿no? O sea, si ustedes creen que pueden rodar rápido, pues dedíquenle más tiempo al montaje, ¿no? Si creen que ustedes son rápidos montando, pues dedíquenle más tiempo al rodaje, ¿no? Pero siempre no subestimen, digamos, ninguna labor de dirección, sobre todo ahora porque es un rally que esto, ¿no? Entonces, muchas ideas van a ser las primeras y muchas decisiones van a llevar a consecuencias. Entonces, eso es lo bonito y yo creo que es la mejor forma de aprender ahora, ¿no? La de dejarse llevar. Yo empiezo con preguntas, señor director. ¿Surgió o cuando surge, porque van a surgir, los conflictos, ya sea en mayor o menor tamaño, en el rodaje o en lo que en los que nos queremos enfrentar? ¿Hay alguna especie de, por así decirlo, fórmula para realmente poder entrar directamente a solucionar ese conflicto, sea el que sea? No, yo creo que no hay fórmulas de nada, no hay fórmulas de nada, pero siempre, yo lo que digo es, la idea es siempre hacer un equipo, ¿no? Muchas veces, no, te digo esto porque tú también eres testigo de muchos proyectos que has hecho, ¿no? A veces ni pagando consigue gente que haga química, por decirlo, ¿no? Entonces, es muy importante hacer bien un equipo, pero es más importante lo que tú dices, Luis, saber manejar, digamos, los conflictos, ¿no? Uno como director también tiene que saber manejar ese conflicto, ¿no? Pero a veces la mejor forma de que un director maneje ese conflicto es que lo maneje el productor o el asistente de dirección, ¿no? El director está en un sitio, digamos,
por así decirlo, bien cagón del asunto, ¿no? En ese sentido, porque cualquier decisión del director puede malinterpretarse u ofender a otro. Entonces, en caso de un conflicto, es importante también qué tipo de conflicto estamos hablando, ¿no? No, si estamos hablando de algo, pues, que es mayor, eso es diferente, me refiero, ¿no? O sea, estamos hablando de un conflicto normal de un rodaje que puede existir, ¿no? Pero sí es importante eso. Una cosa que me enseñó mi profesor de cine también es mejor es parar a seguir mal, ¿no? Entonces, es mejor parar 15 minutos o 20 minutos o 30 incluso o una hora, ¿entienden? Es mejor parar una hora, invertir en esa hora en calmar o en reconfigurar las cosas que seguir con la llanta baja, Ok, ¿no? sí, sí, sí. Bueno, yo creo que a partir de ahora, y me atrevo también con Marco, muchísimas gracias por el conversatorio, señor director. Y me gustaría que ahora las personas en general, los que desean hacer preguntas, las pueden consultar a través del chat y yo creo que podemos ir administrando las respuestas. Tenemos un margen de entre 10 y 12 minutos para la respuesta. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Bueno, ahí te leo una consulta, Mauricio. Es Sebastián Castro Sánchez consulta. Mi pregunta es para Mauricio, ¿cómo empezaste en el cine? Gracias, Sebastián. Yo te diría que sigo empezando. O sea, es una lucha constante, ¿no? Pero no, te voy a decir cómo me inicié. Yo estudié periodismo, no había cine y me metí a leer, a ver bibliografía, que era lo que había en ese momento en la universidad, estudiar de cine, ver muchas películas y, y tuve unos grandes maestros que me enseñaron en determinado momento, ¿no? De ahí a eso pasaron unos 3 años más o menos. Entonces, eh, cada uno tiene un camino distinto, ¿ya? Para la vida, para hacer cine, pero te voy a dejar con dos frases, ¿no? Acuérdate de esto, Sebastián. Tú puedes dejar el cine, pero el cine no te va a dejar a ti. Entonces, una vez que ya tienes eso adentro, vas a encontrar el camino, créeme que tú lo vas a encontrar, ¿no? Y otra frase que te quiero dejar es la de Fernando Birri, de la Escuela de Nuevo Cine Latinoamericano, argentino. Lo conocimos una vez en Madrid, por suerte una amiga nos lo presentó, Rosario Rodríguez. Él, en ese momento nonagenario, estaba haciendo cine experimental, ¿no? Fuera de serie Fernando, y nos dice, le hace Sergio García Locatelli, ¿no? Le hace una pregunta a Fernando y le dice, ¿qué tiene que tener un cineasta, no? Y Fernando agarra, lo mira y le dice, obstinato rigore, ¿no? Que es rigor y obstinación, ¿no? Entonces son estas cosas que tienes que tener bien claro. Son muchas las veces que hay que levantarse, son muchas las puertas que se van a cerrar, pero créeme que cada puerta que se cierra se abre otra y tú mismo tienes que buscar el camino. Hoy por hoy se puede hacer cine con un celular y editar con un celular, ¿no? Esa es una gran ventaja que no había en mi época de estudiante. No tenías esa facilidad para conseguir cámara o para editar. Una isla de edición era algo que estaba fuera de mi alcance, ¿no? Hasta ya llegado un tiempo, ¿no? Pero hoy día es muy fácil de tenerlo. Entonces, no es que hoy día sea más fácil hacer las cosas, sigue siendo difícil como en todo momento, pero ya el tener una herramienta como una cámara o como un sitio para editar y un sitio para publicar, ya puedes comenzar a meterle. El otro lado es comenzar a ver y a observar qué quieres decir, qué quieres contar, qué quieres hacer, ¿no? Y lo primero que tendrías que hacer también es, por ejemplo, quizás conseguirte un trabajo alimentario, algo que te dé un dinero, ahorrar de las formas que puedas, si es con algo relacionado a la imagen mejor, porque vas consiguiendo juntar dinero y con eso filmar. Y con eso filmar.
Gracias, Mauricio. Acá otra consulta es de Shirley Ramos. ¿Cómo puedo vender mi idea o proyecto a una productora? Bien, lo primero, Shirley, que tienes que tener es el proyecto registrado. El proyecto registrado no es el proyecto que también lo puedes registrar, sino es la idea, argumento, guión, ¿no? Entonces, un proyecto lo puedes presentar en varias formas, o en varios, digamos, varios estados, ¿no? Normalmente el proyecto ya debes tener el guión. ¿Qué tienes que hacer para tener un proyecto? Tienes que hacer una carpeta o un dossier, ¿no? Una presentación. Trabajarte bien la presentación y, y sobre todo la parte de diseño de producción y producción, ¿no? Es muy, muy importante en un proyecto. Depende del país que estés, tienes ayudas y fondos públicos para concursar. La mayoría de países hay, Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, bueno, varios países tienen fondos de eso. También hay fondos internacionales que tú puedes concursar y puedes concursar a varias categorías, ¿no? A guión, a desarrollo, a producción, a postproducción. Entonces, digamos que lo primero es que comiences a mapear, digamos, todas estas ventanas de desarrollo donde dan fondos, sean nacionales e internacionales. Luego comiences a ver quiénes son tus potenciales espectadores. Tienes que tener un público definido, sí o sí. Digamos, no cometas el error de decir yo quiero que la vea todo el mundo. Hay una cosa que es una regla no del cine, sino del marketing. Marketear a todos es marketear a nadie, ¿no? Entonces, define tu público. Puede ser que te lleves una sorpresa mejor, pero por ejemplo, ¿no? ¿Qué te digo? Si estás haciendo una película que tiene que ver con, por ejemplo, la pubertad de un chico, de un niño homosexual, por ejemplo, uno de tus primeros targets puede ser el público LGTBIQ, ¿no? Entonces tú tienes que saber, por ejemplo, ¿no? Si dices, ya, yo voy a hacer una película sobre River Plate, pues mi primer target son hinchas de River Plate, ¿no? O una película de Real Madrid, hinchas de Real Madrid en Madrid y en el mundo, ¿no? Voy a hacer una película sobre los desplazados en Colombia, mi primer, son colombianos, ONG, si estás dentro de Colombia, voy a tal. Tienes que tener claro el público porque eso te va a decir dar las herramientas claves de cómo vender el producto, ¿no? Y tenerlo claro, hacer un pitch y una carpeta. Gracias, Mauricio. Te hago otra consulta de parte de Julio Méndez. Mauricio, ¿cómo tiene que ser la relación entre director y actor? ¿Cómo manejar los momentos con ellos? Mira, hay muchas formas de acercarse a un actor, ¿ya? En ningún proyecto lo puedes hacer digamos, tal cual, o sea, de acercarte de la misma forma, tú tienes que ver qué quieres, pero yo por lo general, lo que a mí me gusta hacer es trabajar con el actor de forma creativa, ¿no? Para mí es como, trabajar con el actor es como una fuente de ideas. Entonces, yo justamente comienzo a ensayar ideas, locuras, cosas, depende cómo lo plantees con el actor, pero sí lo considero una parte fundamental del proceso creativo. No es solamente alguien que recibe mis órdenes y ejecuta, ¿no? No me sirve a mí un actor que hace eso para nada. Yo necesito realmente sepa o no sepa actuar, o sea, de nivel que sea, ¿no? Un actor, digamos, creativo, pero que también sea parte del proceso. Entonces yo creo que la mejor forma es involucrar al actor en la historia y ver cómo se compenetra, ¿no? Por ejemplo, si tú estás haciendo la historia de, no sé, por ejemplo, ¿qué te digo? De un activista de animales, tienes que saber si tu actor, pues, tiene mascotas o no, o por lo menos qué piensa. No porque el actor no sea activista de animal no quiere decir que sea el idóneo. Puede ser que nunca te haya tenido una mascota y por eso lo quiere hacer. ¿Entiendes? Se identifica por eso. Te dice, no, mira, director, yo no tengo mascotas, nunca la tuve y por eso quiero hacer, yo creo que bla, 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 porque esto pienso el otro, bla, bla, bla. ¿Entiendes? Pero tienes que saber esas cosas
esos puntos en común, ¿no? Tienes que saber cómo piensa, porque el actor es quien va a dar el personaje es un arquetipo, ¿no? No existe hasta que el actor no le da piel. Y eso es creación del actor, obviamente con el director, pero es la creación del actor. Entonces tú tienes que saber, digamos, cómo piensa ese sistema vivo, cómo piensa y qué es lo que te va a dar o qué herramientas te puede dar esa persona para expresar esas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que la mejor forma es que no lo tomes como alguien más que va a ejecutar las acciones o las cosas que tú le digas, ¿no? Si no sabes dirigir actores, pues sí, encomiéndale la parte a alguien que sepa, o mira mucho teatro, o dirige actores, o comienza a dirigir y se aprende, ¿no? Se aprende dirigiendo, ¿no? Pero sobre todo te voy a decir algo, actúa tú también. Actúa y verás, ¿no? Si tienes la oportunidad de actuar en un corto o en algo de un amigo, ayúdalo y métete a actuar y verás realmente cómo se tiene que tratar un actor, porque todos dirigimos de forma distinta. Entonces, hay actores que cuadran con tu forma, hay actores que no cuadran. En mi caso, por ejemplo, trabajar con el maestro Amiel Cayo ha sido un lujo. Sin embargo, él es un actor de preparación. Él se prepara mucho, meses de meses para un personaje, ¿no? Cada pelo se mueve como él quiere en el momento que llega el personaje. Sin embargo, para esta película no hubo tiempo de ensayo. Yo nunca ensayé con Amiel, nunca llegamos a ensayar. Sin embargo, Amiel conoce el proyecto hace 7 años que lo estoy trabajando con él. Él conoce el proyecto, sabía todo el personaje igual que yo, exactamente, ¿no? Y él, digamos, yo le di la libertad para moverse, para que entienda la escena y para que mueva la escena como él la sienta, ¿no? Sabiendo él cuál es la dirección, hacia dónde tiene que ir, que yo le dije, esta es la dirección. Nuevamente, el dirigir, hacia dónde vas. Yo no lo voy a llevar a él camino, no. Le digo, hacia allá. Tú ve cómo llegas, pero es hacia allá. Acuérdate de decir tal, pasar por acá. Acuérdate de saludar a doña Irene. Acuérdate de dejar el pan, pero es hacia allá. ¿Entiendes? Entonces, tienes que ver bien esta parte, ¿no? De entender al actor como un organismo viviente, ¿no? Y más importante que la cámara. Tienes que tener en cuenta eso sobre todo, ¿no? Obviamente no estoy hablando de engreír a los actores, nada, ¿no? Porque pues hay de todo, ¿no? Pero para no llegar a eso, haz bien tu casting y conoce un actor. Acuérdate, a veces el mejor actor es el que te hace imposible el rodaje. Y eso sucede, entonces, a más de uno le puede pasar ahora en este 48. Entonces, es mejor tener un actor que sepas que va a hacer pilas, así actúe o así no sea tan famoso, porque él, con tu dirección, va a sacar una cosa que va a ser increíble. Y confíen en eso, de verdad. Les digo, no se dejen llevar por los nombres, no se dejen llevar por los apellidos, no se dejen llevar por las trayectorias, ¿no? Que no les tiemblen la mano para dirigir un famoso, pero que tampoco les tiemblen la mano para dirigir a un desconocido, ¿no? Acuérdense que ustedes están en un nivel que es el mismo nivel del que le están hablando. No crean que porque hacen cine son más importantes que la señora que vende caramelos o que el que vende los boletos en el bus, ¿no? Ese es un error que he visto en muchos colegas y muchas colegas, ¿no? Entonces, nuevamente está desde dónde ves tú el asunto, ¿no? La alteridad, ¿no? Entonces, esa es mi recomendación para con los actores. Bueno, genial, Mauricio. Bueno, ya nos quedan 4 minutitos. Agradecerte y bueno, le dejo unas palabras a Luis, quien ha trabajado con vos y bueno, nada, te aprecia mucho, así que lo dejo aquí. Desde ya, muchas gracias, Mauricio. Gracias a todos los Gracias, Marcos. participantes. Gracias a todas y todos también. Bueno, dijo el maestro Miguel Ángel Bonarroti en su momento que él no hacía estatuas, sino que le quitaba lo que sobraba simplemente, ¿no? Y esa es una de las mejores maneras de romper el hielo, de hacer esa estatua, de hacer esa figura iberoamericana a través de la palabra y a través de la visión del cine y para el cine.
Para mí eso obviamente es un orgullo poder estar dentro de todo este equipo que organiza Ibero Challenge, Iberoa, y también el hecho de contar contigo, y con tu experiencia. Obviamente nosotros nos vamos basando en la experiencia. ¿Para y por qué? Para las nuevas generaciones, también para las personas que están interesadas en hacer cine, también en las personas que están sensibilizadas con los cambios que estamos viviendo ahora, primero tan bruscos, pero también a nivel evolutivo de nuestra cultura en general. Entonces, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias por esa gran experiencia de vida y que seguimos viviendo realmente, ¿no? Para que cada uno de nosotros transforme ese veneno en medicina. Y la medicina es hacer un cine, un buen cine, un cine a través de los valores y un cine que nos permita realmente sentirnos orgullosos de nosotros mismos como raza humana. Muchas gracias, Mauricio Franco Toso, por esa gran y bella participación. Bueno, yo quiero agradecer también a todas y todos por estar presentes, ¿no? Este es, pucha, muy chévere. Agradecer también Marco, Carlota, Luis, todo el equipo de esto. Desearles mucha conciencia y mucha suerte con sus películas. Guarden tiempo para el envío, guarden tiempo para el envío. Ojo que el internet, estamos en tiempo de pandemia, guarden tiempo para el envío, ¿ah? ¿Ok? ¿Por qué? Porque siempre hay cambios. Cuando lo ves, dices, no, envié los subtítulos mal, la movida, hay un frame más. Y esa vuelta a exportar es la que hace que no llegues a subir a tiempo. O sea que guarden tiempo para el envío. Y quería despedirme con este libro, Estética de la Deliberación de Glauber Rocha, ¿no? Con esta frase, ¿no? Año 65, año 1965, no cinema brasilero, y dice, de ese texto de Estética del Hambre, dice, así, mientras América Latina lamenta sus miserias generales, el interlocutor extranjero cultiva el sabor de esa miseria, no como síntoma trágico, sino apenas como dato formal en su campo de interés. Ni el latino comunica su verdadera miseria al hombre civilizado, ni el hombre civilizado comprende verdaderamente la miseria del latino. ¿No? Año 65 y seguimos todavía en este discurso, chicos. O sea, chicas, muchas gracias, suerte con sus proyectos y a ver esos cortos. Bien. Gracias, Mauricio. Dale, Gracias, Marco. gente. Gracias, chao. Muchas Bueno, gracias, Mauricio. haciendo un anuncio clasificado, no se olviden a todos, por favor, los que han estado presentes, que las charlas son todas estas semanas hasta el día domingo, así que los esperamos. La única diferencia era hoy, porque Mauricio necesitaba una hora específica para este trabajo, pero las otras charlas van a estar a la hora estipulada, que son las 3 de la tarde, hora Argentina, Chile y Brasil, si no me equivoco. Así es. Y bueno, esperemos que por favor ustedes también como participantes en la charla también hagan la multiplicación de la información para otras personas que se interesen a través de toda esta semana, a través de las redes sociales y lo que hemos venido anunciando. Un placer y muchísimas gracias de mi parte. Marco, muchas gracias. Carlota, muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo que ha organizado estas charlas. Y de antemano, pues, una vez más, muchísimas gracias al señor Mauricio Franco Toso. Gracias, hasta luego. Saludos, chau, chau. Un abrazo, compañeros, un abrazo. Gracias, Javi. Igual para vos. Chao, Marco. Chao, Luis. Nos vemos. Vemos. Ya después mañana hablamos. Yo mañana Dale. capaz que no esté en la charla. Va a estar, la va a dirigir Roma. Vale, perfecto. Yo me comunico igual con Roma, pero tú Dale. que tengas un Sí, buen después martes hablamos también. bien. Dale. Chiquillos, gracias, chao. Gracias, chau, Nos chau. vemos mañana, chao, chao. Beso.